8 campeones, 2 descendidos y varios fracasos. ¿Quién fue el mejor equipo del fútbol argentino en este 2025? Voy a hacer las cosas de adelante para atrás y voy a arrancar por el que para mí fue el mejor equipo de todo este 2025 en el fútbol argentino e internacional en cuanto a la representación argentina en el fútbol continental. Y ese para mí fue Racing. Obviamente con muchos aristas, con muchos grises, con muchos matices a tener en cuenta, quizás por desmérito del resto también. Yo creo que Racing, por haber sido el equipo que mejor representó a la Argentina en el año 2025 en el ámbito de la Copa Libertadores, se tiene que llevar el mote al mejor equipo del año, a pesar de no haber sido campeón del Clausura y a pesar de no haberse podido quedar con el torneo Clausura en aquella final contra Estudiantes. Arrancó el año ganando esa Supercopa, esa Recopa contra Botafogo, le ganó en Avellaneda, luego se consagró campeón en Brasil, jugó semifinales de la Copa Libertadores. Es cierto que llegó a una instancia, uno imagina lógica, por los rivales a los que se había cruzado, ya sea en fase de grupos, también en octavos y en cuarto de final, donde uno imaginaría la previa Racing debía ganar la Peñarol y le ganó. Mismo caso con Vélez, llegaba como el equipo de mayor poderío y terminó eliminándolo en cuarto de final. En la semifinal sufrió en el Maracaná, a pesar de que pudo haberse traído un punto, también podría haber perdido por más. No fue una serie del todo dispareja, de hecho quedó cerquita de poder clasificarse a la final de la Copa Libertadores en el partido de vuelta cuando lo jugó de local aquí en Avellaneda, y la realidad es que por presencia internacional, por prestigio de la Copa Libertadores y por al fin y al cabo haber terminado el año con la sorpresa de cuando ya parecía que todo estaba perdido, cuando ya no había Copa Argentina, cuando ya estaba eliminado de la Copa Libertadores, eliminar a River, eliminar a Boca y jugar una final de campeonato es algo meritorio. No se pudo quedar con el título, yo creo que es la gran cuenta pendiente de un Racing que proyectaba el año 2025 pensando en dar un salto de jerarquía, que no lo dio, pero lo vamos a hablar en algún otro video puntual sobre el año 2025 de Racing y lo que se viene en el mercado de pases. La realidad es que yo creo que Racing proyectaba consagrarse campeón de un campeonato largo y no solo de la Recopa, que obviamente es un torneo importante, pero no entra en la planificación de un equipo como Racing cuando tiene un plantel para ser candidato en cualquiera de los dos torneos y hasta imaginarse peleando la Copa Libertadores, que fue lo que sucedió. La realidad es que creo que Racing, por haber tenido un año 2025 mucho más irregular del año 2024 en cuanto a los mejores equipos, porque del 2024 sin dudas había sido Vélez el mejor equipo, porque había sido el más protagonista en todos los torneos del ámbito local. Yo creo que Racing este año, por presencia internacional, tranquilamente puede ser galardonado como el mejor equipo argentino de este año 2025. Hablemos un poquito de los números, donde nos encontramos con un Racing que en el ámbito nacional finalizó quinto en la tabla anual con un porcentaje de efectividad del 55,21%. Ganó poco más del 50% de los puntos. Esto es algo de lo que habla de quizás un mejor equipo bastante irregular también en el ámbito local. Pero me lo sigo quedando, me lo sigo eligiendo como el mejor equipo por lo que vamos a ver después más atrás. En el Clausura llegó hasta la final, eliminó a River de local, eliminó a Tigre de local en los penales y a Boca de visitante en la Bombonera. No pudo quedarse con la final contra Estudiantes. Le faltaron 2 o 3 minutos para poder consagrarse campeón del fútbol argentino y creo que ahí hubiésemos coincidido todos en que Racing había sido o hubiese sido, si hubiese sido campeón, de manera indebatible el mejor equipo del año 2025. En el Apertura le quedó una cuenta pendiente, un sabor amargo, perdió en octavos sorpresivamente contra el campeón platense, era el primer partido de esta arremetida de Platense eliminando grandes de visitantes, después sacó a River, después sacó a Estudiantes en el nuevo gasómetro y terminó ganándole la final al Huracán. Y en la Copa Argentina, en uno de esos partidos importantes donde Racing tenía que dar la talla en este salto de calidad del que se había hablado en enero y no la terminó dando, fue justamente los cuartos de final contra River, que de la mano de Salas terminó eliminándolo en aquel partido en Rosario. Luego River perdió con Independiente Rivadavia, que se consagró campeón de la Copa Argentina. En resumen, si tenemos que poner una placa final de Racing, cuenta pendiente en el juego y en el clasificarse a las copas, falló en los refuerzos a mitad de año fuertemente además, y ese salto de jerarquía del que se había hablado en enero no se terminó dando en lo más mínimo. Aunque parezca en este cierre que hay cosas más criticables que elogiables en este Racing edición 2025, creo que fue un año competitivo, por lo que decimos de la Copa Libertadores y porque, si bien es cierto, no dio un salto de jerarquía, creo que termina perdiendo Racing contra su misma expectativa. Creo que fue un equipo competitivo a lo largo de todo el 2025 y la realidad es que, sin ser rutilante y siendo aún peor equipo que en el cierre del 2024, creo que fue el mejor equipo del año, repito, por haber representado a la Argentina como lo representó en la Copa Libertadores de América, siendo peor que en el 2024, sin ser rutilante y perdiendo contra su propia expectativa, aún con
todos esos matices, creo que Racing es el mejor equipo de este 2025. Vamos a pasar a hablar de los equipos que creo, tuvieron un gran año en este 2025 y vamos a dividir este top en el mejor equipo del año, que fue Racing Club de Avellaneda, los que tuvieron un gran año, donde vamos a meter varios equipos en este listón de esta tier list. Después vamos a hablar de una línea donde nos va a quedar quizás algún gris, que son los equipos que zafaron en este 2025, y luego para culminar vamos a tener a los grandes desaprobados, y quédense, porque hay uno de los grandes que se encuentra en el último bastión de nuestra tier list. Campeón de Copa Sudamericana, otra histórica hazaña internacional, dejando fuera a dos brasileños. Lanús creo que es uno de los equipos que ha tenido un grandísimo año en este 2025. Le ganó a Fluminense, que había dejado eliminado al Inter unos meses antes en el Mundial de Clubes, y la final contra Mineiro, sintiendo ese aire de revancha por la Recopa que no pudo consagrarse tras haber ganado la Sudamericana 2013 y Mineiro la Libertadores del mismo año, termina ganando la Copa Sudamericana 2025 y culminando para mí uno de los clubes que ha tenido un gran año en este año calendario 2025 con la Copa Sudamericana. En el camino tuvo una enorme racha de 10 partidos consecutivos sin perder, arrancó en la vuelta de los cuartos de final contra Fluminense, que le sirvió para clasificarse en el Maracaná, y hasta la vuelta de las semifinales contra el lado de Chile, partidos en los cuales no perdió por 10 consecutivos y además recibió solamente 5 goles. Se empezaba a ver un Lanús que tenía un criterio defensivo, que no lo tenía para atacar, pero sí lo tenía para defender, que lo termina llevando obviamente a consagrarse campeón de esta Copa Sudamericana 2025. De alguna manera fue un equipo de menor a mayor en este año 2025. Tuvo muchas lagunas ofensivas y creo que esta es la gran cuenta pendiente a solucionar en cuanto al 2026. Y le faltó un poquito más en el ámbito local, porque en la apertura se terminó quedando eliminado contra Boca, un equipo que todavía no mostraba no mostraba la solidez defensiva que pudo llegar a tener en el Clausura, donde acá sí tiene la cuenta pendiente por haber quedado eliminado contra un buen Tigre de local. Ya lo vamos a destacar y vamos a hablar de Tigre en este video también, pero la realidad es que, hablando de lo que fue Lanús, octavo de final en la apertura, octavo de final en el Clausura, es cierto que fue a días de haberse consagrado campeón de la Copa Sudamericana, es dentro de todo la gran cuenta pendiente que tiene el Grana para mí, muy buen año 2025. Copa Argentina cayó en cuartos contra Argentinos. Creo yo que Argentinos, que jugó la final de la Copa Sudamericana, si hubiese pasado Lanús en aquel parejo partido de cuarto de final, ambos dos lo hubiesen podido ganar a Belgrano de Córdoba. Imagino que este fue el duelo de final anticipada, Argentinos contra Lanús. No por desprestigiar a Belgrano, creo que tanto Argentinos como Lanús hubiesen sido mejor equipo o más competitivo que Belgrano. Argentinos fue el que ganó, Argentinos luego le ganó a Belgrano y no le pudo ganar en la final a Independiente Rivadavia. Para cerrar, campeón de Copa Sudamericana, un equipo de menos a más en este 2025, que lo cierra con un broche de oro, obviamente por ser campeón internacional, y tiene la gran cuenta pendiente en el ámbito local, donde va a tener que solucionar pensando en el año que viene y pensando en el ofensivo, donde realmente si no fuese por Castillo se hubiese quedado sin armas más que nada en el segundo semestre, porque la idea de juego daba la sensación de que no daba demasiada fluidez ofensiva. Año del re carajo para Rosario Central. Concretó la vuelta de Di María, volvió a la Copa Libertadores y fue escandalosamente el mejor equipo del año en la tabla anual. Ganó las dos veces su zona, tanto en la apertura como también en la clausura, y da la sensación de que queda de alguna manera algo empañado por haber terminado como terminó, más que nada por haberse quedado eliminado contra Estudiantes de la forma en la que se quedó eliminado contra Estudiantes, pero también por la obtención del título de la tabla anual. Me parece que es este reconocimiento, que debería ser valioso, lo que termina empañando el muy buen 2025 de Rosario Central, que repito, en fortaleza de locales se volvió a meter en la Copa Libertadores, trajo de vuelta a un ídolo referente como es Di María, y obviamente le va a quedar la llamativa cuenta pendiente de no haber podido ganar de local los mata-mata en este 2025. En la fase regular no perdió ningún partido de todos los que jugó, sacó el 75% de los puntos, y llama la atención que no se haya podido consagrar campeón, justamente imaginando que Rosario Central iba a jugar octavos, cuartos, semis de ambos dos torneos en condición de local, e iba a poder, uno imaginaba, de los dos torneos acceder tranquilamente a la final. Bueno, termina perdiendo contra Estudiantes en el clausura y perdiendo en cuartos contra Huracán en el apertura, lo cual termina llamando bastante la atención. Si hablamos de la apertura puntualmente, Central ganó todos los partidos que jugó como local en este torneo, sin contar obviamente el de Huracán, que termina quedando eliminado. Por eso es tan llamativo que Rosario Central no haya podido terminar el año con un título. Y por eso tampoco lo quiero poner como el mejor del año. Tendría que haber ganado un título sin ningún tipo de dudas. La Copa Libertadores es muy pesada porque creo que
el hecho de estar y el hecho de representar ya pesa mucho más que haber sido el mejor del año en cuanto a la sumatoria de puntos del campeonato argentino, pero la realidad es que Rosario Central es el que más puede candidatearse para sacarle este título de mejor equipo del año a Racing en el 2025. No perdió en ninguno de los dos partidos contra River, perdió contra Boca en la Bombonera, pero terminó ganando, terminó sacándole un empate como jugando como local. Fue el único, junto con Estudiantes, que jugó contra los dos más grandes del fútbol argentino, tanto de local como de visitante. Estudiantes fue el interzonal del duelo River-Estudiantes, que obviamente Estudiantes estaba en el grupo de Boca, mismo caso para Central, que estaba en el grupo de River, jugó contra Boca, por eso de alguna manera tiene un mérito adicional haber sido un equipo que perdió solamente dos partidos en todo el año. Fue escandalosamente el mejor equipo de la tabla anual. Casi no perdió de local, sacó el 75% de los puntos y en la apertura ganó todos los partidos que jugó. La realidad es que llama demasiado la atención que no se haya podido consagrar campeón del campeonato. Yo creo que es un equipo impecable el de Rosario Central en este 2025. Yo creo que fue uno de los grandes candidatos en los dos torneos y por eso a mí personalmente me llama tanto la atención que no lo haya podido terminar con un título o de apertura o de clausura, no como lo terminó haciendo con el trofeo de la tabla anual, que creo que por el contrario de distinguirlo ya es un mérito enorme haber vuelto a jugar la Copa Libertadores para Rosario Central, más haberlo hecho de esta manera, ganando la tabla anual y estando de la mano de Di María, ya era un título o un premio realmente demasiado grande. El hecho de la presencia de un título como tal me parece que termina hasta empañando el año de Central y lo termina exponiendo de alguna manera más por haber perdido luego contra Estudiantes en octavos. Otro de los que tuvo un exagerado buen año en este 2025 fue Argentinos Juniors. El bicho fue ese equipazo al que siempre le faltaron 5 para el peso. Lo más importante de destacar para mí es que consiguió un muy buen entrenador, confiado de sus formas, confiado de su idea, que hizo funcionar un buen equipo, que por momentos jugó realmente bien en el año, y que además por lo menos era entretenido de ver. Un equipo que por lo menos daba gusto sentarte a prender la televisión y ver cómo jugaba Argentinos Juniors. No por lo extraordinario, es muy difícil en el fútbol argentino mantener un nivel realmente alto durante todo el año calendario porque son muchos meses y muchos partidos, pero sí es cierto que la media fue alta para Argentinos. Muy buen año de jugadores como Fattori y como Lescano, que arrancaron como una apuesta, porque Fattori llegó en este mercado de pases y terminaron siendo de lo más fiable que tuvo Argentinos en todo el año. Hubieron buenos puntos altos de Hernán López Muñoz, que llegó a mitad de año, de Molina el delantero también, y entre otros. En general fue un equipo que funcionó verdaderamente bien y que, digo, le faltaron siempre 5 para el peso porque da la sensación de que siempre estuvo cerca de poder coronarlo y aún así no lo logró. Copa Argentina perdió la final en cuarto en tanda de penales, al igual que en la apertura. Creo que tiene una gran cuenta pendiente en cuanto a los penales, porque se perdió de ganar la Copa Argentina, lo cual habría sido coronar un muy buen año para Argentinos, un título muy importante por la larga gestión y la correcta gestión también, no solo dirigencial, sino también en cuanto a lo futbolístico. Y también por no haber podido jugar una semifinal de campeonato contra Platense, uno de sus clásicos, o quizás su rival al que más le quiere ganar en condición de local. Perdió contra San Lorenzo jugando como local por penales y no pudo enfrentarse a Platense en esa semifinal, que luego Platense le ganó a San Lorenzo y terminó siendo campeón del fútbol argentino. En el clausura contra Boca en la Bombonera quedó eliminado en un escenario realmente difícil, donde recibió un gol tempranero y a pesar de haber sido muy superior en parte del primer tiempo y también durante todo el segundo tiempo, haber pateado un montón de veces al arco y tener grandes chances de empatar aquel partido, yo creo que le termina quedando la cuenta pendiente de no haber podido anteponerse en estos momentos complicados, los penales contra San Lorenzo, los penales contra Independiente Rivadavia, aún habiendo estado ganando el partido, y también contra Boca la Bombonera, donde no lo pudo abrir y se le terminó cerrando el arco de Marchesín. Ahora va a tener un difícil camino en la Copa Libertadores de América. Se metió tercero en la tabla anual, ganó 16 de los 32 partidos, junto con Racing y detrás de Boca y de Rosario Central, de los equipos que más ganaron en el año. Es decir, Racing ganó la misma cantidad que Argentinos, solo por delante de Argentinos Juniors se posicionaron Boca, que terminó segundo, y Rosario Central, que terminó tercero. Y la realidad es que es un equipo que ante todo tuvo un buen año porque ahora tiene proyección para el 2026. Quizás no sea jugando la fase de grupos de la Copa Libertadores, pero creo que si no logra meterse, ya por jugar la fase 2 y por acceder a la Copa Sudamericana, va a ser un claro candidato a ganar quizás la Copa Sudamericana o quizás un título nacional en el año 2026 que se nos viene. Uno de los que tuvo un añazo fue el bicho, fue Argentinos Juniors, no lo pudo concretar. El equipazo al que le faltaron 5 para el peso fue Argentinos Juniors. Y acá voy a ser polémico para cerrar la lista de los equipos que tuvieron un gran año en el 2025. Para mí, Riestra
Es polémico, lo sé. Tuvo un añazo total, rompió todos los cánones deportivos y se metió en la Copa Sudamericana, habiendo estado cerca por momentos de hasta dejar a River afuera de la Copa Libertadores de América. Es un equipo al que nunca querés enfrentar. Es un equipo que realmente ha sido, para mí, el más fiable de todo el año 2025, una fortaleza histórica de local que tuvo un récord memorable realmente. Entre mayo del 2024 y noviembre del 2025 coronó una racha de 27 partidos invicto de local y se metió entre las 20 más rachas más largas de la historia y entre las 3 más largas de este siglo, solamente por detrás de Central entre el 2022 y 2024 que no perdió por 32 partidos y de Estudiantes que no perdió en 37 entre el año 2007 y el año 2009. Repito, la realidad es que entiendo que haya llegado con polémicas, entiendo que sea el equipo o uno de los equipos más odiados del fútbol argentino. Si me preguntas a mí, prefiero que Riestra juegue en la B Metropolitana, tal como lo narra su historia, pero la realidad es que en este 2025 fue un equipo fiable, defensivamente hablando impecable, un equipo que funcionaba bien, un equipo que por lo poco que tenía para dar, dio realmente un montón. Fue el segundo equipo que menos goles recibió en todo este 2025. Esto habla de la faceta defensiva de Riestra, que realmente es importante, memorable. Solamente Central le hicieron menos goles, fue el mejor equipo de la tabla anual, le hicieron 16, por eso casi lidera todas estas estadísticas. Perdió solamente 6 partidos en todo el año, hablamos solamente de la tabla anual y de la fase regular, digamos, menos que River, que perdió 7, y casi la mitad que Racing, que perdió 11 contando la apertura y contando la clausura, sin contar de octavos en adelante. El problema fue que empató lo mismo que ganó, 13 partidos empatados y 13 partidos perdidos. Obviamente exigirle a Riestra que sea más candidato en los torneos o que sea más competitivo en octavos, cuartos, semis y final, quizás sea demasiado, no pudo avanzar ni en el apertura ni en el clausura. La realidad es que creo que ahí está, uno imagina una de las factores que Riestra, por haber hecho más que nada la clausura que hizo, podría haberse ilusionado con llegar un poquito más lejos, terminó perdiendo en los octavos de final. Voy a entrar en otra polémica y voy a plantear como años aprobados los años de los campeones. Platense, Independiente Rivadavia de Mendoza y Estudiantes para mí tienen un año aprobado, pero no tienen un gran año. La realidad es que, si bien es obvio que los hinchas de Platense recordarán el año 2025 como el año en el que ganaron su primer torneo del fútbol argentino, mismo caso para Independiente Rivadavia de Mendoza, ganando la Copa Argentina, primer título nacional para la Arepa Mendocina, Estudiantes por haber cerrado otro año siendo campeón, Copa Argentina en el 2023, campeonato en el 24 y campeonato en el 25. La realidad es que es algo verdaderamente meritorio, pero no se puede hablar de un enorme año de equipos que salieron 22, 13 y 15 respectivamente en la tabla anual. Es un formato que lamentablemente, y nos metemos acá sí otra vez en la cuestión del formato que tiene y que plantea el fútbol argentino, es un formato que verdaderamente invita a que ocurran estos casos, a que equipos que están en la tabla anual en el puesto 22 y están más cerca del descenso que de jugar copas internacionales, se puedan consagrar campeones del fútbol argentino. No por eso creo que hayan tenido un gran año contando o haciendo un recuento total de lo que han demostrado en este 2025. Quizás lo perjudica un poco a Independiente Rivadavia de Mendoza, eso puede ser, porque ganó una Copa Argentina, una Copa Nacional que no tiene nada que ver ni con la tabla anual, ni con el Apertura, ni con el Clausura, pero la realidad es que terminó siendo uno de los equipos que en el recuento total del año no fue de los más competitivos. Y creo que haber tenido un año aprobado ya es demasiado premio, tanto para Independiente Rivadavia como también para Platense, que fue el equipo campeón de la Apertura, historia viva de Platense, el Leicester City argentino, ganándole de visitante a Racing, ganándole de visitante a River, ganándole de visitante a San Lorenzo y ganándole una final neutral a Huracán. La realidad es que es muy difícil imaginarse que un campeón con tanto entusiasmo, con tantas hazañas hechas realidad, se vuelva a repetir como el caso de Platense. Ahora, fue el peor equipo del Clausura sumando las dos zonas. 12 puntos, 2 victorias en 16 partidos y en la tabla anual finalizó en la posición número 22. 35 puntos en 32 partidos, menos victorias 8 que derrotas 13 y más cerca del colista San Martín de San Juan a 7 puntos que de las copas. A Barracas a 14, al doble de lo que le termina sacando a San Martín de San Juan, que fue uno de los que descendió en este año 2025. Creo que un equipo que termina con estos números, que es tan flojo en la tabla anual, que es el peor de la apertura, y que además fue el equipo al que más goles le hicieron en el Clausura, 25 en 16 partidos, un promedio realmente alto. Creo que nunca podemos dictaminarlo como un equipo que tuvo un gran año. Sí, obviamente está aprobado por lo histórico de su hazaña en la apertura y porque los hinchas de Platense mismo lo van a recordar para toda la eternidad. Déficit del formato, no culpa de Platense para nada. Platense lo que ha hecho, lo ha hecho a la perfección y es un equipo para aplaudir realmente por haber eliminado a Estudiantes, a River, por haber eliminado a Racing, por haber eliminado
a San Lorenzo y por haber sido campeón contra Huracán. Platense es un dignísimo campeón del fútbol argentino. Ahora, en cuanto al formato y al recuento total del año, no podemos nunca darlo como uno de los que tuvo un gran año, porque realmente su clausura fue malísimo y su performance en la tabla anual, a pesar de que vaya a jugar la Copa Libertadores por primera vez en su historia, lo terminan, para mí, dictaminando como uno de los que tuvo un año aprobado. Obviamente fue campeón, pero no tuvo un gran año. Fue peor que el de Lanús, fue peor que el de Argentinos Juniors y fue peor que el de Central. Independiente Rivadavia, obviamente también un año histórico. Copa Argentina, primer título oficial para la lepra mendocina, y a jugar la Copa Libertadores en el año 2026. Lo cierra de chapa, habiendo disfrutado el descenso de Godoy Cruz, que perdió la categoría después de un montón de años en este 2025 que se nos empieza a ir. La realidad es que es un equipo que en la Copa Argentina, que fue su gran año, que fue su gran torneo este año, eliminó a Estudiantes de Caseros, a Platense por penales, a Central Córdoba, a Tigre, a River por penales y le ganó la final a Argentinos Juniors otra vez por penales. Un camino accesible hasta las semifinales que necesitaba el golpe de jerarquía y el golpe de eliminar a River para poder consagrarse como campeón, soñar con ser campeón de la Copa Argentina. Le ganó a Argentinos y así fue. Estuvo en la zona de Boca, donde en el clausura terminó último, 14 de 15, con solo 3 partidos ganados, 7 empatados y 6 perdidos. En la tabla anual terminó en la 13ª posición y en la apertura llegó a jugar octavo de final por haber sido sexto en la zona, donde cayó 1-0 contra Independiente en Avellaneda. A un año normal, con una buena apertura, porque de alguna manera se metió entre los 6 mejores equipos, entre los 8, pero estuvo sexto y terminó quedando eliminado contra un grande en Avellaneda. Obviamente un pésimo clausura 2025, donde fue anteúltimo en su zona, pero claro, la Copa Argentina, la consagración, haber eliminado a River y tener que jugar la Copa Libertadores el año que viene, obviamente lo dictaminan como un año más que aprobado, más que normalito para Independiente Rivadavia, que sin el título de la Copa Argentina quizás hubiese sido pasarlo por abajo de la mesa. Aprobado sí, pero sin creces, y la realidad es que por el hecho de haber ganado la Copa Argentina, por jugar la Copa Libertadores y demás, a Independiente Rivadavia creo que termina teniendo un buen año en este 2025. De vuelta, creo que no es mejor año que el de Lanús, no es mejor año que el de Argentinos, no es mejor año que el de Central, por la consistencia. Comparamos equipos que han tenido una muy buena apertura, un muy buen clausura, o han sido por lo menos campeones de algo verdaderamente importante en el ámbito internacional. No es el caso de Platense y no es el caso de Independiente Rivadavia, a pesar de haber sido dos de los equipos campeones que hemos tenido en este año 2025 en el fútbol argentino. Caso similar para Estudiantes. Le picó el boleto al entrenador, a su galardonado entrenador, más de una vez este año. Terminó octavo en el apertura y octavo en el clausura. En el apertura terminó perdiendo contra Central en Arroyito. En el clausura se lo terminó ganando y terminó avanzando hasta poder consagrarse campeón del fútbol argentino. Le ganó a Central Córdoba, le ganó el clásico de Gimnasia, le ganó una final memorable a Racing porque, si bien no fue superior, quizás fue una final demasiado pareja, fue una final demasiado disputada, la realidad es que habérselo empatado en los últimos respiros del partido y haber estado abajo de la tanda de penales y terminar ganando la final es algo obviamente meritorio. Otro año de Estudiantes cierra el 2025 habiéndose consagrado por lo menos campeón una vez. Tuvo algunas que otras supercopas, recopas dando vuelta del fútbol argentino. Las voy a correr porque son 700 y a un partido único, porque el mérito de Estudiantes de haber sido campeón de la clausura es mucho mayor del de haberle ganado, por ejemplo, aquella Supercopa Vélez en diciembre del año 2024. Después perdió una este año y demás. Pero la realidad es que para un Estudiantes que también tuvo una buena Copa Libertadores, cerrar este 2025 con otro título de importancia nacional, al igual que el 2024 y al igual que el 2023, habla de una gestión institucional y una gestión deportiva digna de aplaudir. Y para estos primeros días del año 2026 se confirmó que Eduardo Domínguez va a seguir siendo el técnico de Estudiantes, por lo cual el trabajo yo creo que está hecho. Probablemente Medina no siga en el pincha, eso lo vamos a hablar más adelante. La realidad es que es un muy buen año, un aprobado año para Estudiantes de La Plata. ¿Por qué no lo pongo junto con Lanús? ¿Por qué no lo pongo junto con Rosario Central? Porque si miramos la tabla general nos encontramos con un equipo que ganó 11, que perdió 12 y que empató 9 de los 32 partidos que disputó. Terminó quinto con 35 goles a favor y 37 en contra. Un equipo irregular durante todo el año porque perdió más partidos de lo que ganó. Y repito, no puedo poner a un equipo como uno de los grandes del año 2025 si perdió más partidos de los que ganó en la fase regular del campeonato. Ahora, la realidad es que vivimos en un fútbol, más allá de los formatos y demás,
que a mí me encantaría llamarlo el fútbol de los mata-mata. Por primera vez en la historia del fútbol argentino tenemos un fútbol donde es más importante el mata-mata que la regularidad. Y Estudiantes es un plantel y un equipo, identitariamente y deportivamente, inventado, ideado para los mata-mata, para los duelos de eliminación directa. Tiene un entrenador que se siente 1000 veces más cómodo con formatos de eliminación directa y con formatos de torneos largos, de jugar todos contra todos, formatos de liga. Fíjense cómo le va a Estudiantes cada vez que juega torneos internacionales, Copa Sudamericana o Copa Libertadores, siempre protagonista y siempre un equipo molesto. Llegó hasta los penales a Flamengo. En cuanto a los torneos locales, en la tabla anual, si siempre pasa desapercibido, pero o te gana clausura o te gana apertura, es el fútbol de los mata-mata y yo creo que los equipos deberían empezar a imaginar, a idear y a armar sus proyectos deportivos pensando en jugadores, en planteles y en entrenadores que se sientan mejor en el mata-mata, porque todos los torneos importantes a los que van a estar disputando los equipos argentinos se definen en mata-mata, sea Copa Libertadores con eliminación directa, sean ambos dos torneos del fútbol argentino que ahora se definen sí o sí con cuartos, octavos, semifinales, final, o mismo la Copa Argentina que da un cupo a la Copa Libertadores. Todo el torneo del fútbol argentino se definen con mata-mata. Y eso creo que lo capitalizó Estudiantes en el 2023, en el 2024 y en el 2025. Y por eso, obviamente, habla de una buena gestión de Estudiantes de La Plata, que es el equipo que mejor se siente con esta modalidad de fútbol argentino que vivimos. Corriendo los campeones de esta lista, hablemos de Unión y de Tigre. Para mí, dos de los equipos no campeones que han tenido un año verdaderamente digno de aplaudir. Unión es un clausura extraordinario, quedando segundo y perdiendo solamente 3 partidos. Luego no pudo pasar a Gimnasia en los octavos, jugando como local en el 15 de abril. Cuenta pendiente, obviamente, en el Apertura, donde fue último en su zona con solamente 3 triunfos en 16 partidos y por eso no alcanzó un mejor registro en la tabla anual, donde quedó 17º con 39 unidades, estando a 10 de las copas internacionales. Un año de muy poco a mucho, de menor a mayor, que terminó obviamente para mí con un muy buen torneo clausura, que si bien es cierto no haber podido pasar a Gimnasia, que había peleado el descenso hasta hace poquito, va a ser la gran cuenta pendiente, haber terminado como terminó en la etapa regular en su zona Unión en este campeonato, es algo que por lo menos ilusiona por la calidad del plantel que tiene y por la proyección probablemente para ese torneo, a tener un aún mejor año 2026. Otro de los equipos que para mí sigue teniendo un buen trabajo, a pesar de no haber sido campeón, a pesar de todavía no haber podido dar ese salto de calidad, ese salto de jerarquía, viene siendo de los equipos que vienen trabajando bien en los últimos años, que han sacado bastantes juveniles que por lo menos pudieron ser vendidos a clubes grandes del fútbol argentino o también al exterior, y creo que esto es algo muy importante a destacar y por eso para mí Unión tuvo muy buen año, junto con Tigre, muchísimo más regular y parejo que Unión, que no tiene la medalla de haberse podido quedar como uno de los mejores del torneo de clausura, que fue segundo en Susana. Tigre fue mucho más parejo pero menos rutilante. La realidad es que fue un equipo que para mí fue competitivo todo el año. Se metió en Copa Sudamericana, quedó en la 9ª posición con los mismos puntos que Barracas. En el Apertura fue quinto y quedó eliminado contra San Lorenzo en condición de visitante. Y en el Clausura, séptimo. Pasó a los octavos, le ganó al campeón de la Copa Sudamericana, Lanús, en condición de visitante y llevó a un bravísimo Racing a patear penales en el cilindro. Para mí Tigre es otro de los equipos que vienen de a poquito, con mucho trabajo, con mucha paciencia y con mucha dedicación, haciendo un buen proyecto deportivo. Tigre era uno de los peores equipos del año pasado, mirando la tabla anual y zafando de no haber descendido en el año 2024 cuando se anularon los descensos para tener el torneo de 30. Hoy es un Tigre totalmente rejuvenecido, totalmente revitalizado, con otro proyecto deportivo, con otros nombres y con otros resultados. Meterse en la Copa Sudamericana no es casualidad y haberse clasificado, metido entre los 8 en el Clausura y en el Apertura es algo que muy pocos equipos lo han logrado. Es algo digno de aplaudir para un Tigre que probablemente haya planificado llegar a meterse en copas internacionales, pero finalmente haberlo hecho como lo hizo, habiendo sido un equipo competitivo todo el año, es algo que obviamente es digno de aplaudir. Acá quiero dar un dato de color que tengo anotado, porque los únicos equipos, hablando de Tigre, que se han metido entre los 8 mejores, tanto de la Apertura como también de la Clausura, son Argentinos, Boca, Racing, Tigre, Barracas, Estudiantes, Central, River, San Lorenzo, Riestra y Lanús. Son 11 de 16 que se repitieron tanto en el Apertura como también en el Clausura y son
6 de 8 en la zona A y solo 4 de 8 en la zona B, por lo cual vimos una zona A mucho más regular, mucho más competitiva, podemos decir, que la zona B, que terminó metiendo muchos más clasificados repetidos, tanto en la apertura como en la clausura. Uno de ellos fue Tigre, y fíjense ustedes que varios de los equipos que aparecen clasificados en la apertura y en la clausura son de los que hicieron un buen año: Racing, Estudiantes, Central, Riestra, Lanús y demás. Y acá vamos con otra polémica de este video para cerrar los equipos que tuvieron un buen año en este 2025, y es imposible, a pesar de hablar de las polémicas, a pesar de hablar de cómo llegó a Primera División, a pesar de tener que hablar de todo lo que rodea a la Asociación del Fútbol Argentino, a Claudio Tapia y a Barracas Central, el año deportivo de Barracas fue bueno. Consiguió una histórica clasificación a la Copa Sudamericana, fue un equipo que siempre estuvo peleando por clasificarse a Copas Internacionales, finalizó 10º en la tabla anual, ganando más partidos de lo que perdió, ganó 12 y perdió 7, metió un 7º puesto en la apertura y un 6º en la clausura en ambos dos torneos. Se clasificó a los octavos de final, y la verdad es que mirando los números, mirando lo deportivo, fue un equipo que tuvo un buen año en este 2025, por el plantel que tiene, por la proyección que seguramente haya tenido también, y por el resultado que obtuvo. Ahora, obviamente es imposible hablar de Barracas, es imposible hablar de méritos sin correr las polémicas, sin correr las decisiones arbitrales, sin correr un montón de otras cosas que hay que decirlas, que son importantes, y que obviamente, si analizamos los números, analizamos solamente lo deportivo, fue un año aprobado, fue un año positivo. Ahora, si analizamos también todo lo que ronda, todo lo que hay alrededor de Barracas, que es lo que nosotros también tenemos que analizar, le ponemos este matiz, este tic a un Barracas Central que en cuanto a lo deportivo cumplió, tuvo un año positivo, en cuanto a todo lo que lo rodeó, tuvo las mismas polémicas de siempre con las que llegó a Primera División y nunca tendría que haber llegado. Vamos a esta lista que metí entre los equipos que aprobaron y los equipos que desaprobaron, porque yo creo que en este año 2025 hay una lista que se llama Zafaron. Yo creo que este año 2025 tiene por lo menos 3 o 4, tengo 4 anotados, que son equipos que han zafado en el fútbol argentino en este año 2025. Boca, San Lorenzo, Vélez y Gimnasia. ¿Por qué digo zafaron? Porque podemos coincidir en que su año fue más tirando a malo que a bueno, pero que encontraron algo de aire, algo de rescate en el tramo final del campeonato, tramo final del año, para poder enderezar un poquito el timón. El caso más claro para el concepto zafaron para mí es el de Boca. Un espantoso primer semestre que perdió contra Alianza Lima en la fase previa de la Copa Libertadores, a pesar de haber sido segundo en el clausura con solamente 3 derrotas, perdió el Superclásico de la forma en la que la perdió, se fue su entrenador y luego perdió contra Independiente de local, dejando una pésima imagen y coronando un muy mal torneo apertura, a pesar de haber, repito, perdido poco con Gago, pero perdido de la forma en la que perdió, contra Independiente de local, dando una muy mala imagen, y aquel partido de la línea de 5 con River, que no es la línea de 5 con River, es la forma en la que salió a jugar Boca con esa línea de 5 con River, entregando otro superclásico en la cancha de River. Después, el Mundial de Clubes arrancó bien, momentos destacables, momentos memorables, en donde Boca parecía que se levantaba, se ponía de pie, en la victoria parcial contra Benfica, que termina en empate, el empate parcial contra el Bayern, que termina en derrota, lo termina dando el sacudón, dando el mazazo, ese empate contra el Oakland City, que termina poniendo a Boca otra vez de rodillas ante una circunstancia que termina generando una marca, no sé si histórica, porque creo que va a ser mucho más olvidable que lo que pasó contra Alianza Lima. Al fin y al cabo, la Copa Libertadores para Boca tiene un valor emocional mucho más especial, y haber tenido un tan mal año en la Copa Libertadores me parece que al hincha Ceneice le pesa el doble. El problema fue lo que vino después del Oakland City, quedarse eliminado en 16avos de final de la Copa Argentina casi inmediatamente después, ya con la vuelta de Paredes contra un flojo Atlético Tucumán, y acumular 12 partidos consecutivos sin ganar, la racha más larga en la historia del equipo, más exitoso en la historia del fútbol argentino. Todo eso le pasó a Boca en este año 2025. Ahora, claro, encontró algo de respiro sobre el final, claro, enderezó un poquito el timón y hasta se ilusionó con poder ser campeón del fútbol argentino. Le ganó a River jugando muy bien un superclásico donde sentía que tenía que estar a la altura, y no solamente ganar a River, sino ganarle con contundencia. Le sirvió para meterse en la Copa Libertadores, que creo era la prioridad de Boca en el segundo semestre, poder decir presente otra vez en una fase de grupos de Copa Libertadores. Y a pesar de que haya terminado mal el año con ese cambio que la cancha, que la Bombonera le retrucó a Claudio Úbeda, en donde sacó al Changuito Ceballos, termina perdiendo contra Racing en las semifinales. Obviamente el año de Boca fue malo, fue negativo, fue desaprobado,
pero por haber encontrado algo de aire sobre el final, a diferencia de River, y por haber logrado meterse en la Copa Libertadores, para mí Boca zafó este año y llega con las ilusiones un poco más renovadas al año 2025. Fue mejor para mí el año de Boca que el de River, y a pesar de haber tenido catástrofe como la de Alianza Lima y catástrofe como la de Oakland City, creo que zafó porque al final del año se encontró con una muy buena victoria contra River y logró meterse en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Casos similares los de Vélez y Gimnasia. Vélez arrancó el año 2025 con 8 partidos consecutivos sin ganar en la apertura y sin goles a favor en estos 8 partidos de la apertura, y terminó el proceso 2025 con otro entrenador que lo hizo jugar mucho mejor y se metió entre los 8 mejores del torneo Clausura, que fue competitivo en la Copa Libertadores a tal punto de molestar a Racing en los cuartos de final, y la realidad es que también en el camino, lo podemos destacar, ha ganado 2 Supercopas que terminan maquillando lo que fue un pésimo arranque del año 2025 para Vélez. Un muy mal arranque de la mano de Domínguez, un buen cierre de la mano de Guillermo Barros Esqueloto, que a pesar de que Vélez no vaya a jugar copas internacionales en el año 2026, que creo es la gran prioridad de Vélez, pensando en cada año tener que decir presente en torneos internacionales, creo que de alguna manera termina zafando el año 2025 de Vélez porque lo maquilla el cierre del campeonato. Meterse entre los 8, haber sido competitivo en la Copa Libertadores, eliminando a un brasileño como Fortaleza, y haber ganado de la mano de Guillermo Barros Esqueloto aquella Supercopa, tanto a Central Córdoba como también la de junio-julio, cuando le ganó la cancha de Independiente a Estudiantes también. Y nos metemos con el caso Gimnasia, una apertura irregular que lo vio terminar en la 11ª posición y un Clausura que lo tuvo por momentos peleando el descenso. Encontró agua en el desierto con aquella histórica victoria en la cancha de River, no le ganaba hacía un montón de tiempo, Borja errando el penal en la última, Gimnasia salvándose del descenso, un envión anímico extraordinario para el equipo de La Plata, que se terminó metiendo en semifinales del campeonato. Obviamente le va a doler haberse quedado eliminado como se quedó eliminado, perdiendo contra Estudiantes, rival de toda la vida, no pudiendo dar ese mazazo que requiere la historia de Gimnasia. Otra vez perder un partido clave como lo perdió contra Estudiantes es lo que le termina haciendo cerrar el año como uno de los equipos que zafaron. ¿Por qué? Creo que ningún hincha de Gimnasia, o por lo menos yo no me lo hubiese imaginado, creo que los hinchas de Gimnasia tampoco, y Gimnasia se meta a la semifinal del torneo Clausura. No importa el camino, no importa contra quién, no importa si pierdo o si gane. En el momento, antes de que arranque el partido de la cancha de River, creo que nadie se imaginaba que Gimnasia se pueda meter en las semifinales del torneo Clausura, cuando lo tenía más preocupado el descenso que la clasificación entre los 8. Obviamente zafó por el cierre, porque le ganó a River en la cancha de River, porque acumuló una racha de victorias, porque se metió en una semifinal, y a pesar de que va a cerrar con el dolor, obviamente, de haberse quedado eliminado contra Estudiantes, creo que el año de Gimnasia lo termina salvando el último envión final que lo salvó del descenso, que lo metió entre los 8, que lo metió entre los 4 mejores equipos del torneo Clausura del fútbol argentino 2025, y a pesar de haber perdido contra Estudiantes, creo que el año de Gimnasia zafó, porque se podría haber ido el descenso y terminó en una semifinal de un campeonato argentino. Voy a dejar a San Lorenzo para el final, porque creo que su caso es el más extraño de todos. Y es raro lo que voy a decir, pero creo que el año de San Lorenzo de Almagro fue, deportivamente hablando, positivo. Con un plantel precario, con un entrenador sin experiencia y una crisis institucional evidente y grave, encontró un buen pasar deportivo, por lo menos en cuanto a los resultados, y fue el cuarto en el Apertura, quinto en el Clausura y séptimo en la tabla anual. Parejito en cuanto a resultados, por el plantel que tiene, por los quilombo que tiene atrás. Realmente para mí es algo meritorio para un plantel como el de San Lorenzo y para un club que tiene los problemas que tiene San Lorenzo de Almagro. Logró volver a la Copa Sudamericana, le va a quedar obviamente la espina de no haberse podido dar el gusto de jugar una final contra Huracán, terminó perdiendo de local contra Platense cuando parecía que por haber eliminado a un cuco como lo fue Argentino se le allanaba el camino para poder jugar la final. Y ni hablar de ganarla de Central Córdoba en los octavos de Clausura, cuando también otro de los partidos que de local podría o tendría que haber ganado San Lorenzo en esta modalidad de mata-mata, lo termina perdiendo y termina siendo quizás la cuenta pendiente para poder haber llegado un poco más lejos de lo que todos nos imaginábamos en ambos dos torneos. Obviamente es imposible ponerlo a San Lorenzo más arriba en esta lista, porque su cuestión dirigencial, su cuestión institucional, es quizás de las peores crisis institucionales que yo recuerde en algún club tan grande del calibre de San Lorenzo de Almagro. Una crisis angustiante que tiene verdaderamente a sus hinchas preocupados, que quizás obviamente encuentren más ilusión en un técnico sin experiencia, pero que ha estado a la altura, que ha dado la cara, como lo es Ayude, con jugadores jóvenes que quizás terminan representando más al hincha de San Lorenzo, y todo lo que hay arriba. Es imposible ponerlo más arriba porque, a pesar de que creo que los resultados deportivos fueron positivos y habla de un año competitivo, o por lo menos parejo, de San Lorenzo de Almagro,
en cuanto a lo institucional, en cuanto a lo gerencial, en cuanto a lo de gestión y en cuanto personalmente, a Moretti es un año que es verdaderamente olvidable para San Lorenzo, que va a jugar Copa Sudamericana el año que viene, que va a poder hacer caja con alguna que otra venta, que va a poder incorporar algunos premios por haber jugado torneos internacionales, y ojalá que este año, malísimo en lo dirigencial, pero positivo en cuanto a los deportivos, empiece a marcarle otro camino posible a San Lorenzo y que su cuestión dirigencial se termine resolviendo rápido para poder volver a ver un equipo competitivo y glorioso como lo es el Ciclón. Y para empezar a llegar a los desaprobados, para empezar a cerrar esta gran tarde de puntajes del año 2025, yo creo que el gran desaprobado del año 2025 es el Club Atlético River Plate. De mayor a menor, tal como lo dijo el propio Gallardo, una apertura con una sola derrota y un clausura con 6. Fíjense la diferencia entre el arranque del año de River con un solo partido perdido, contra Estudiantes además en condición de local, con el cierre de este año 2025, desenlace que lo dejó afuera de la Copa Libertadores. Por primera vez en 119 años perdió 4 partidos seguidos en el Monumental contra equipos además que peleaban el descenso, Sarmiento, Gimnasia. La realidad es que un año que terminó con muchísimas dudas en cuanto a lo institucional, por el cambio de dirigencia, por la confirmación de Gallardo, en cuanto obviamente al cuerpo técnico también, pero más que nada en cuanto a lo deportivo, gran cuenta pendiente, un equipo que nunca pudo jugar bien al fútbol, que no estuvo a la altura en prácticamente ninguno de los partidos complicados que se le presentaron en el 2025, y que por haber estado alrededor de 100 millones de dólares y no haber ganado nada, y además haber empeorado a grandes o a la mayor cantidad de los jugadores que incorporó, creo que el año de River es fuertemente desaprobado. Y repito, a diferencia del de Boca, no tuvo el timón del último momento para poder por lo menos repuntar un poquito y meterse aunque sea en la fase previa de la Copa Libertadores. Si hubiese avanzado en el clausura y si hubiese metido de alguna manera en la Copa Libertadores de América, yo creo que el año de River, al igual que el de Boca, hubiese sido zafar. Pero como se metió en la Copa Sudamericana por haber invertido más de 100 millones de dólares y haber empeorado a casi todos los jugadores, yo creo que el año de River es el gran desaprobado de este top. Como decíamos, de mayor a menor, contra Platense de local esa derrota fue dolorosa, pero al fin y al cabo la apertura, repito, había perdido un solo partido de los que jugó hasta aquellos cuartos de final. La realidad es que el Mundial de Clubes no se esperaba demasiado de River, quizás alguno que otro esperaba que pase de fase de grupos. Creo que lo que más preocupó o lo que más dejó preocupación en River fue la actitud o de qué manera jugó ese Mundial de Clubes y de qué manera quedó eliminado, y termina perdiendo en una Copa Libertadores donde no mereció pasar contra Libertad. Sufrió en el grupo también, pero contra Libertad creo que era el partido donde River se sintió eliminado de la Libertadores por primera vez y luego perdió sin estar a la altura contra Palmeiras, ni en Buenos Aires ni en Brasil. Avanzó en la Sudamericana, perdió y se pegó un porrazo contra Independiente Rivadavia, en otro de esos partidos papelón que tuvimos bastantes en este 2025, al igual que Riestra, al igual que Sarmiento, al igual que el mismo Platense, al igual que también puede ser el de Gimnasia. Varios partidos en donde River realmente sufrió y sufrió mucho y sufrió por demás, y la realidad es que haberle ganado a Racing había dado un poquito de aire, se terminó embarrando por aquella derrota contra Independiente Rivadavia, por haber luego quedado otra vez eliminado contra River y no haberse podido meter en la Copa Libertadores del año 2026. Además lo perdió con Boca en el Superclásico de la cancha de Boca, otra vez dejando una muy floja impresión y dando la sensación de que le terminó a Boca dando el empujoncito para que Boca termine cerrando mejor el año que River y por lo menos se meta a la Copa Libertadores 2026. Y otro de los grandes desaprobados, Loco Fútbol, es Independiente, porque la realidad es que tuvo una apertura donde había tenido un muy buen año, un primer semestre positivo, había llegado a la semifinal del torneo de apertura, dejando eliminado a Boca la Bombonera, y perdió de manera insólita, jugando de local contra Can, un equipo que jugaba bien en el primer parate del año, que realmente había logrado en algunas fortalezas como lo Mónaco, en algunas fortalezas como lo Yola, en un plantel que empezaba a encontrar respuestas, en un equipo que empezaba a salir de memoria, que había logrado ganar partidos importantes, mismo ganarle a Boca, a la cancha de Boca y dejarlo eliminado de la apertura. Parecía que podía cerrar el primer semestre con un torneo apertura, o por lo menos habiendo jugado la final, e imaginarse el torneo clausura con otro equipo protagonista, con una Copa Sudamericana que lo tenía como principal candidato y hasta había metido ahí al paso un premio Pujas, que fuera todavía más insólito todavía, terminó siendo quizás el peor de los últimos años para un Independiente que decayó, sí, cayó, pero de lleno de una manera muy, pero muy difícil de analizar. 15 seguidos sin ganar
en todas las competiciones, logró su primer victoria en la apertura recién en la sexta fecha contra Platense de local, cuando ya estaba prácticamente eliminado de todo, y no se puede dejar de lado, obviamente, el incidente contra lo de Chile, que creo que es lo que marca un año malísimo de Independiente. Papelón mayúsculo, deportivo e institucional, que embarra por completo todo lo que fue el año de Independiente de Avellaneda. En cuanto a lo dirigencial, otro año negativo para Independiente. En cuanto a lo deportivo, lo terminó muy mal, a pesar de haber tenido un primer semestre bastante bueno, bastante positivo. No lo pudo capitalizar de ninguna manera, quedó afuera de la Copa Argentina contra Belgrano, no pudo meterse entre los 8, fue de los peores equipos del Clausura 2025, y la realidad es que en el medio que renunció Bacari y se encontró luego con Gustavo Quinteros, que quizás le dio algún que otro aire, tiene poco para proyectar para el año 2026 porque se quedó afuera de las copas internacionales. Parecía que el primer semestre lo iba a dejar con chances de título, o por lo menos con chances concretas de meterse en otra copa internacional, en las que Independiente por lo general, por el nombre y por la historia, siempre es candidato, termina rompiendo todo. Un muy, pero muy mal segundo semestre. Fue tan malo el segundo semestre y tan grave lo que pasó en el incidente de Chile, que para mí es imposible no analizarlo, porque me parece que termina afectando a la institución y también al plantel, también a los jugadores, también a los protagonistas y demás. Obviamente a los hinchas ni hablar. El primer semestre había sido positivo, el segundo fue tan malo que ni eso le alcanza para salvarse. Independiente, al igual que River, de los grandes desaprobados de este año 2025. Newell's y Banfield son los dos equipos que cierran esta tier list de desaprobados. Siéndoles sinceros, no sé cómo siguen en primera estos dos equipos. Dos equipos malísimos en todo sentido. No sé si esperaba demasiado de ellos tampoco, pero tampoco deja de sorprenderme lo mal que terminaron el año los dos. Un Banfield que había arrancado el año con alguna cuestión positiva, que quizás había sentido que lo habían perjudicado en los primeros partidos del torneo de apertura, pero luego terminó siendo un equipo apático, muy preocupante en su nivel futurístico, terminó muy abajo en la tabla anual. Mismo caso el de Newell's, sufriendo con el descenso por momentos, y obviamente imposible no analizar que Newell's, tuvo elecciones en el medio, imposible que eso no haya replicado en los jugadores, en el plantel y en el cuerpo técnico y demás. Creo que son dos equipos que se salvan porque realmente en el fútbol argentino hay varios equipos que son aún peores que Newell's y que Banfield, que son dos equipos que tuvieron un muy mal 2025 en cuanto a lo deportivo y en cuanto a lo institucional, pero pensando en el 2026 que se nos viene, van a ser los equipos que estén comprometidos con el promedio, que tengan una tabla de promedios que les haga empezar el año ya con alguna preocupación y que los tenga al acecho por lo menos durante toda la apertura. Ninguno de los dos jugó octavos, ni en la apertura ni en la clausura, aunque Banfield, decíamos, comenzó bien el año, ganó los primeros dos partidos, lo tengo ganado todo porque no quiero hablar boludeces. Fue lo que decíamos, empezaron después de estos dos triunfos consecutivos a haber algunas polémicas en su contra y no ganó más hasta la última fecha de la apertura, que lo dejó obviamente eliminado. Terminó la tabla anual en la posición 21 y en los promedios en la 27, lo cual, decíamos, lo va a dejar preocupado para el año 2026. Por lo menos no perdió ninguno de los dos clásicos, porque ni contra un Lanús, que fue campeón de la Sudamericana y lo pusimos como uno de los mejores del año, otra vez volvió a cerrar un año donde no pierde contra Lanús, y esto lo llamativo de uno de los clásicos más tradicionales de nuestro fútbol. Y para cerrar con Newell's, que para mí de los equipos que esperábamos algo fue el peor de lo peor de este año 2025, de peor a peor. El primer semestre no fue bueno, pero tampoco fue tan negativo, porque al fin y al cabo quedó a solamente 2 puntos de meterse entre los 8. El problema fue el cierre del año para Newell's, porque la realidad es que fue una película de terror. Primero Central, del otro lado, teniendo un muy buen 2025, pero después problemas dirigenciales, las elecciones en el medio, un equipo que terminó para mí empeorando por la cuestión política de Newell's, que tuvo las elecciones, que tuvo alguna que otra polémica, que tuvo alguna que otra complicación. Un equipo muy apático, muy perdido en las últimas fechas del campeonato, y que, repito, hasta en algún momento pensó que tenía chance concreta de descender. Bueno, se termina salvando porque hay equipos como Aldo Civi, como Godoy Cruz, como San Martín de San Juan, que fueron verdaderamente peores durante todo este 2025, que fueron quizás los 3 peores del año, pero la realidad es que Newell's es un equipo que se tiene que empezar a preocupar para el año 2026, porque los promedios lo van a tener verdaderamente preocupados de la fecha 1. Comenzará el año que viene con un promedio bajísimo de 1,123. Tranquilamente podría comprometerse con el descenso para el año 2026. Estará la posición número 25. Obviamente hay que ver qué pasa y cómo arrancan Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto, que si ganan lo van a superar rápidamente. Terminó este año 2025 siendo el último de la clausura, y en la tabla anual sufriendo por no descender en la posición número 27. Solamente 5 puntos por encima del descendido San Martín de San Juan, y en la tabla de promedios, decíamos, va a arrancar 25 el año que viene, terminó 24 en este año 2025.
Señoras y señores, contando estos equipos del fútbol argentino, no se puede meter a todos porque la cantidad de equipos que hay en el fútbol argentino, llevo de grabación alrededor de una hora, obviamente con algún que otro recorte que va a haber, van a quedar más o menos 40, 50 minutos. La cantidad de equipos que hay en el fútbol argentino no se puede hacer un ranking de todos paso por paso porque terminás el jueves que viene. La realidad es que estos fueron para mí los más destacables del fútbol argentino, los mejores más destacables y los peores más destacables. Creo que el mejor del año fue Racing y que el gran desaprobado está entre Boca y River, pero fue sin ningún tipo de dudas para mí River porque Boca logró meterse por lo menos en la Copa Libertadores, que genera otra sensación, otro espíritu para el año próximo por los refuerzos a los que te podés intentar seducir y obviamente por la cuestión económica que te aporta jugar la Copa Libertadores de América. Muchas gracias como siempre por ver y por acompañar. Damos por inaugurada la edición 2026 de este canal que tuvo videos durante todo el 2025, un año buenísimo. Todavía vamos a intentar mejorarlo para el año 2026, que se nos viene la Copa del Mundo y que seguramente tendremos muchos videos, mucho contenido por este tema. Muchas gracias y nos reencontramos cuando arranque el fútbol argentino, que ya falta poquito y que va a ser a fines de este enero.